Hechos capítulo 5, de versículo 12 al 16. Ahí están. Hechos capítulo 5, del versículo 12 al 16. Le daré lectura en el nombre del Señor. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos porque hasta el momento has sido bueno con nosotros, mi Señor. Hasta el momento, Padre Celestial, no podemos levantar ninguna queja contra ti, solamente palabras de gratitud y alabanza contigo, mi Dios amado. Padre Celestial, en esta hora se ha leído tu palabra, mi Dios amado. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros, en nosotros y por nosotros, mi Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Padre Celestial, como lo que acabamos de leer, mi Dios amado, aquellos enfermos que lo ponían en la calle o venían de otras ciudades, de otros lugares lejanos, porque necesitaban ser sanados de una aflicción. Nosotros venimos ante ti, mi Dios amado, porque te necesitamos. Si no te necesitáramos, Señor, no estaríamos en este lugar, mi Dios amado. Pero necesitamos de ti. Y en esta oración y cuando oramos es un acto de reconocer que dependemos de ti, Señor, en todo y por todo dependemos de ti. Dependemos, Padre Celestial, para entender tu palabra. Dependemos para asimilar tu palabra y dependemos de ti para poner tu palabra en obra, Señor. Padre Celestial, que en esta hora tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Te agradecemos y te alabamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. En nuestra vida hay decisiones que nosotros podemos tomar, hay decisiones que nosotros podemos elegir y hay decisiones que nosotros no podemos elegir. Y uno diría, pero ¿cómo si una decisión se elige? Hay cosas que nosotros podemos manejar, otras no. Por ejemplo, nosotros podemos elegir qué ropa ponernos hoy día. También podemos elegir con qué actitud venimos al culto. Venimos gozosos, venimos tristes, venimos preocupados, venimos a pasar el tiempo, venimos a ver que se nos arregle el caracho acá en el culto, venimos a ver que se nos quite el sueño aquí en el culto, o que pase algo sobrenatural y que se arregle todas las cosas. Nosotros decidimos eso. Ahora, hay otras cosas que no podemos decidir. Nosotros no podemos decir cómo va a estar el clima. Nosotros decidimos según el clima. Si hace calor, tratamos de venir lo más cómodo, no va a venir con una parca, con poncho y guantes. Nosotros decidimos cómo vestirnos según el clima, y el clima nosotros no lo podemos manejar. Nosotros podemos decidir qué peinado hacer sobre nuestra cabeza. Pero si nuestro pelo es lacio o ondulado o tiene rulo, no podemos decidirlo. Podemos cambiarnos, hacer la mujer se hace la permanente, se pone alisado permanente, que unos 3 meses, algo por ahí, pero después vuelve a la realidad. Pasa la magia de esos 3 meses, o se puede estar alisando, y viene una lluvia, agua, y vuelve todo a la realidad. Eso nosotros, cómo nace o cómo la forma de nuestro cabello, no lo podemos manejar. Pero sí podemos manejarlo más corto, más largo, rubio, claro, teñido, sucio, limpio, eso lo podemos manejar. Eso sí lo podemos manejar. No podemos manejar, o ya no manejamos a dónde nacer, en qué familia nacer. Eso no lo podemos manejar. Algunos de nosotros
Si nos diera la facilidad, y todo el mundo sería así, si nos diera la oportunidad de poder elegir en qué familia nacer, vendría en nosotros el espíritu del Lot. Miro para allá, piedra, desierto, montaña, miro para acá, llano, pasto verde, verdoso, y le dice al tío, tú ándate para allá y yo me voy para acá. Si nos dan a elegir. Y así sucesivamente puedo llenar el culto con 40 minutos dando ejemplos de qué nosotros podemos elegir y qué no podemos elegir, qué podemos gobernar y qué no podemos gobernar. Así igualmente en nuestra vida espiritual. Si nosotros podemos gobernar cosas tan insignificantes como para la obra de Dios, ¿por qué sentido? Por ejemplo, que usted venga o no venga con corbata a la iglesia, ¿en qué afecta la obra de Dios? En nada. Absolutamente en nada. Entonces, si nosotros podemos gobernar esas cosas, ahora, si una iglesia dice, aquí se entra con corbata, los hermanos con camisa y corbata y la mujer con falda larga, bueno, el que se integra a esa iglesia tendrá que acatar lo que esa iglesia impone. A no ser que lo que imponga sea algo llevado que a usted lo motiva a pecar o al pecado. Eso ahí tiene que desecharlo, pero si no influye en la santidad, no influye en faltar a Dios en cuanto a pecar, usted es libre a disposición si se queda en esa iglesia o no. Si se queda, acate lo que está ahí. Es libre de decisión si usted a través de su estudio de la palabra de Dios ha llegado a la conclusión de que la salvación no se pierde. Pero usted está en una iglesia que cree doctrinalmente y bíblicamente que la salvación sí se pierde, usted tiene dos opciones: acatar lo que se dice o salirse de ese lugar. Ahora, que usted quiera traer división a ese lugar, es su decisión. Y créame que hasta el momento, en los pasajes de la Biblia y en lo que yo he visto, a esa persona no le ha ido bien. Aquellas personas que llevan a un lugar de en vez de enseñar o de corregir o de hacerlo de buena manera, ha llevado confusión y destrucción y división en la iglesia, no funciona bien. Por ejemplo, si usted cree que, está en una iglesia donde creen que los dones continúan, pero usted ha llegado a la conclusión de que los dones no continúan, lo mejor es de tomar la decisión si continúa en esa iglesia o se sale. Ahora, si usted toma la decisión nuevamente de traer división en la iglesia, es su decisión. ¿Por qué tomo estos temas? Porque tanto de creer que la salvación se pierde o no se pierde, no son temas tan cruciales en la Biblia. A lo mejor me va a decir, pero ¿cómo no? No, porque las dos posturas descansan en una sola base, que la salvación es a través de Jesús. Y Él es el único autor y el único camino para llegar a Dios el Padre, que es Jesús. Que la salvación es por gracia, no por obra, para obtenerla. ¿Ya? Ahora, el otro ejemplo de los dones. Que yo crea o un amigo crea que la salvación, que los dones no continúan, ¿en qué afecta en sí a la salvación? En nada. Que yo crea que los dones continúan, ¿en qué afecta a la salvación? En nada. Porque la salvación es independiente a. La salvación es por gracia y no por. Entonces son temas secundarios. Están las doctrinas secundarias y están las doctrinas secundarias, que no son de menos importancia, pero en cuanto a la salvación no influyen tanto. ¿Ya? Entonces, si nosotros llevamos temas o decisiones como hombre, de decir, no, que nosotros en nuestra iglesia nosotros bautizamos por inmersión, no, que nosotros bautizamos por aspersión. Son temas, decisiones que nosotros sí podemos tomar. Y dentro de la iglesia, dentro del camino del Señor, Dios nos ha dado esa libertad, ese marco de cómo manejarnos, cómo vivir a Dios. Dios no le ha hecho un robot a ustedes de decir en su mente, programarlo de que tal día, en el tal año, a tal hora, usted se va a poner tal ropa. Eso nos dio la libertad a nosotros. Y por eso Pablo dice, y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Ese es el marco en el que nosotros nos podemos mover. Ese es el marco que ahora nosotros nos movemos. Antes, en el marco antiguo, cuando estábamos en el mercado del pecado, nosotros elegíamos
¿En qué sentido? ¿Con qué pecado ofender a Dios? Ahora, en este marco, Dios nos ha dicho que todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Ese es nuestro marco para jugar. Y en cuanto a la santificación y a la santidad, que más o menos este es el sentido del pasaje, también nosotros elegimos. Hay una corriente, una doctrina que dice que está todo predeterminado, que nosotros no hacemos nada por voluntad, sino que Dios es el que determina, como Él es el que ve todo, lo sabe todo, Él también escribió todo. Cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos. Y se toman de este pasaje del querer, Él da el querer como el hacer. Uno dice, no, es que hoy día la salvación es solamente por gracia, Dios escogió, Dios ya determinó quién iba a ser salvo, entonces por ende el que está predeterminado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, haga lo que haga, va a ser salvo igual. Y el que está predeterminado para no ser salvo, haga lo que haga o lo que se esfuerce para alcanzar la salvación, no la va a alcanzar. Esos son los hipercalvinistas, ¿ya? Y también tienen sustento bíblico para ellos, ¿ya? Entonces, esa es la corriente de los hipercalvinistas de que lo que Dios ha salvado se va a salvar y que ya está todo escrito desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿eso ¿Dios tiene poder para hacer eso? Sí, Dios tiene el poder, Él conoce todo. Incluso el salmista dice, antes que yo hablase o mi pensamiento, tú ya conoces mis palabras, parafraseando lo que dice el salmista. Entonces, Él conoce todo desde mucho antes. Él conoce el fin de todas las cosas. Y si lo queremos poner un poco más místico, Él conoce aún el más allá del fin de las cosas. En su capacidad de eterno, que no tiene principio ni fin, Él conoce todas las cosas como si estuvieran pasando ahora. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que en nuestra conciencia, en nuestro espíritu como humano, nos dejamos adormecer, nos confiamos. Sí, ciertamente podemos creer que Dios desde antes del mundo sabe quién se va a salvar. Pero el tener el concepto nosotros de que ya está todo predeterminado de lo que yo hago, deje de hacer, es voluntad de Dios. O sea, hay dos factores. Peco, porque así Dios lo determinó que iba a pecar, o peco echándole la culpa al diablo que él me poseyó para poder pecar. No sé si se entiende el tema. Entonces, cuando nosotros fallamos o pecamos, buscamos siempre una excusa para sacar la responsabilidad. Si nosotros creemos, por ejemplo, vuelve el caso, si nosotros creemos que todo ya está escrito, como dice el libro de Macabeo en la Biblia católica, ni una hoja cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Eso que nos da a entender que todo está movido, que el viento que sopla ahora Dios lo predeterminó o lo ordenó para que corriese a tal hora con tal intensidad. El huracán, el fuego, estos muchachos que intencionalmente quemaron, todo esto ya está escrito y establecido y movido por Dios. Entonces, lo que yo hago, no lo hago por mí. Si yo busco más santificación, no lo hago porque yo quiera, porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Si yo dejo de buscar más santificación, no lo hago porque yo quiero, porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Pero cuando leemos estos pasajes bíblicos, cuando leemos acciones de hombres en la Biblia, vemos que no es tan así. Vemos que aquí, por ejemplo, si hacemos memoria a los que leímos y predicamos el domingo pasado, cuando Ananías y Zafira, ellos tomaron la decisión. Y Pedro le dice a Ananías, a Zafira, le dice, ¿por qué convenisteis? ¿Por qué llegaste a un acuerdo tú con tu esposo? ¿Para qué? Para engañar al Espíritu Santo. Si Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, hubiese sabido por el Espíritu Santo de que Dios predeterminó todo, hubiese felicitado a Ananías y Zafira. ¿Por qué razón? Porque si todo está escrito, todo está predestinado, todo ya está hecho, ellos hicieron
lo que Dios puso en su corazón o lo que Dios dispuso en ellos, porque Dios ya lo había determinado. ¿Ya? No sé si se entiende. Nosotros somos expertos desde el jardín del Edén. Nosotros buscamos excusa para zafarnos del castigo, para zafarnos de nuestra responsabilidad. Buscamos opciones para poder manejar nuestro bienestar, pero no asumir la responsabilidad. Siempre me recuerdo cuando pienso estos temas de la responsabilidad humana, me acuerdo de un capítulo del Chavo del Ocho, cuando estaba el profesor Girafales en la clase y alguien dibujó algo. Y el profesor Girafales le dijo, a Kiko le preguntó, ¿quién hizo esto? Y el Kiko le responde, depende. Y el profesor Girafales dice, ¿depende de qué? Si es para retarlo o para felicitarlo. Si es para felicitarlo, fui yo. Si es para retarlo, fue otro. Así somos nosotros. Cuando hay fama, vemos que va a haber una recompensa, sí, somos nosotros. Pero cuando hay reto, cuando hay reprimenda, hicimos algo malo, es la mujer que me diste, es la serpiente que tú creaste. Y así igualmente, mis hermanos, nosotros tenemos decisiones que podemos tomar, tenemos la facultad para poder desligarnos de nuestras responsabilidades, pero no asumir la consecuencia para no asumir la consecuencia de nuestras responsabilidades. Ananías y Zafira plantearon en su corazón y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te meta esto en tu cabeza, en tu corazón? ¿Por qué le permitiste? ¿Por qué abriste la puerta de tu corazón y lo dejaste ahí para poder engañar al Espíritu Santo? Si no, vendiendo el terreno era tuyo y vendiéndolo la plata seguía siendo tuya. ¿Cuál era el afán de eso? Y ahí podemos extrapolar muchas cosas. Pero la decisión de ellos fue tomada. Ellos tomaron esa decisión. Ellos tomaron la determinación unánime de engañar al Espíritu Santo. Por fama, por orgullo, por vanidad, por vanagloria y un sinfín de cosas. No lo sabemos, pero lo tomaron la decisión. Y después vemos, mis hermanos, el versículo 12, donde dice que, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y le estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos tomaron la decisión de estar unánimes. Y aquí nosotros podemos ver las consecuencias de la obediencia a Dios. Las consecuencias de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia al Señor. Pero no es un acto de que ellos pero no es un acto de que ellos tomaron al azar, sino que dieron y se obligaron y tomaron la decisión de estar unánimes con los apóstoles. Y de estar unánimes trae bendición para el Hijo de Dios. Y es ahí a donde yo quiero apuntar este pasaje, mis hermanos. Aquí podemos ver tres casos de cristianos. Aquí podemos ver tres casos. Uno, los que estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos vieron milagros, ellos fueron instrumentos de bendición, ellos fueron llenos de la presencia de Dios y fueron bendecidos y ocupados por Dios para beneficio de su obra. El otro grupo de cristianos que van a la iglesia y que están ahí, lo podemos ver en Ananías y Zafira. Cristianos que aprovechan los medios, los mecanismos que le da la iglesia solamente para alimentar su ego o su expectativa o su necesidad de ser reconocidos. Y estos hermanos yo vi por mucho tiempo en la iglesia, donde en su vida familiar no tenían mayor trascendencia, porque no se tomaban el lugar o no se dieron el lugar de ser buenos padres, de ser buenos esposos, de tomar el rol como esposo, como hemos conversado muchas veces, como sacerdote del hogar, del líder de la casa espiritualmente.
que en el trabajo eran un fiasco como trabajadores, que en el trabajo no lo tomaban en cuenta porque no tenían la capacidad y la competencia para hacerlo, pero dentro de la iglesia le daban un puesto. Ayudante, jefe de coro, jefe de jóvenes, predicador, ayudante predicador, diácono, le daban un lugar, entonces ahí tenían su terreno de autoridad y alimentaban solamente su carencia de ser tomado en cuenta. A lo mejor ellos soñaban con liderar, con tener algo, con ser más allá, y en el trabajo fracasaron, en la casa fracasaron, pero en la iglesia son hombres de Dios, siervos de Dios, del Altísimo. Como me dijo alguien por ahí, hace años atrás, todavía me acuerdo, siervo de la tribu de Haddak. Todavía estoy buscando dónde aparece la tribu Haddak. Me dejó con la duda, no sé si me bendijo o me maldijo, no sé si alegrarme o ponerme triste, no sé si fue para bien o para mal, pero él me dijo de la tribu Haddak. ¿Qué significará? Solamente Dios lo sabe. Cuando esté allá en la boda del Cordero les voy a preguntar dónde está la tribu de Haddak. Entonces, solamente ocuparon los medios o ven en la iglesia el medio y el camino para satisfacer su propio ego o necesidad de recompensa. Y eso lo podemos ver con Ananías y Zafira. Podemos ver a los cristianos fieles que estaban unánimes en el pórtico, en el cual Dios lo ocupaba. O también podemos ver a estos cristianos que al ver que hay un Dios serio, hay un Dios que no se juega, ver que las cosas del Evangelio son cosas serias, que si alguien trata de jugar con él, le va a ocurrir lo que pasó con Ananías y Zafira. O si me dedico solamente a él y me entrego de lleno a él, me puede pasar lo que pasó con Pedro y con Juan, que lo pueden encarcelar. O me puede pasar lo que le pasó a Esteban. Versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Algunos dicen por ahí que este escrito está como trastocado, que fue manipulado o que tuvo una pequeña corrupción. Pero lo más probable, porque eso es hipotético, no hay ningún manuscrito o antiguo manuscrito que avalen que fue trastocado ese pasaje, es algo hipotético. Pero a estos de que habla Lucas en el versículo 13, podemos verlo como simples simpatizantes, que teniendo deseo de identificarse con los discípulos, teniendo deseo de identificarse con el cristianismo, con la iglesia, teniendo el deseo de, o tienen ese anhelo de decir, no, si la iglesia hace bien, las alabanzas son bonitas, qué bonito lo que hace la iglesia. Por ejemplo, lo que nos pasó, lo que nos decía la gente cuando hicimos el operativo social. Qué bonito lo que hacen ustedes. Yo nunca había visto algo así, que hayan hecho una iglesia, que haya hecho algo así. Qué bonito, sí, qué lindo. Son palabras de bien, de buena crianza, pero eso, son palabras nomás. Saben que el Evangelio es bueno, saben que hay algo eh, que que hay algo más allá, pero no se atreven. Estos simpatizantes que habla Lucas en el versículo 13 puede ser eso, que saben, quieren identificarse, pero por miedo del Sanedrín, de que lo excluyan, por temor a los fariseos que le puedan hacer algo, o por miedo a que le ocurra a lo que le pasó a Ananías y Zafira, por miedo a que le ocurra, por miedo quedan ahí, al margen de todo. Y así también podemos ver a muchos que van a la iglesia, están ahí, aplauden, cantan, se saben muchas canciones, y usted puede poner un parlante en la calle y puede observar un experimento social. ¿Quién tararea las alabanzas? Y la mayoría las tararea, pero no se atreven por miedo al que dirán, por miedo a que en mi trabajo, en mi casa, mis hijos, mi familia, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a aislar? ¿Me van a correr? ¿Me van a marginar por el qué dirán? Pero todos sienten algo atrayente al cristianismo, al Dios.
Y así nosotros podemos ver estos tres escalafones. Pero está en nuestra decisión, hermanos queridos, de con cuál abanderarnos. Ahora, ciertamente nosotros todos pasamos por esta etapa de ser reconocidos. Eso es algo inherente al ser humano. Algunos son más fuertes, en otros ese sentimiento un poco más débil, que no llega a florecer, pero en otros sí. Todos necesitamos de una u otra forma que se pueda reconocer el trabajo que nosotros hacemos. Que se reconozca, que se hable bien de nosotros, que cuando realizamos un trabajo, que se hable, nos den gracias desde adelante por el trabajo que dijo tal y tal persona. Por eso muchos se deshacen en gratitudes y tienen temor de agradecer cuando hay muchos obreros para que ninguno se quede abajo. Todos nosotros necesitamos eso y eso en sí no es malo, hermano. Sinceramente no es malo. Y es más, cada cierto tiempo los que están por delante deben reconocer a los hermanos que trabajan. Porque para estímulo. Ciertamente nosotros trabajamos en la obra de Dios por gratitud. Pero las ovejas están aquí por gratitud. No por obligación. Técnicamente. Usted puede servirle a Dios en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Y usted va a servir por gratitud. Yo no lo puedo tener aquí por obligación y ocupar su tiempo como si fuese obligatorio. Yo siempre tengo que tener consciente, ellos están por gratitud, son voluntarios, la obra de Dios es de Él, no es mía, no están bajo mi yugo. Entonces, cada cierto tiempo, los que están por delante siendo líderes deben reconocer el trabajo de los hermanos que aportan, que están trabajando. Pero también el pastor debe reconocer aquellos espíritus que trabajan y se esfuerzan solamente por vanagloria. Porque pueden ser útiles, sí, muy útiles. Pueden correr para aquí y para allá, están los primeros a la hora, están siempre los servicios, están disponibles, están dispuestos a sacrificar sus vacaciones familiares para servir en la obra de Dios. Y el pastor dice, oh, qué buen hermano, este hermano que él sacrifica sus vacaciones para estar aquí en la obra de Dios, sacrifica tiempo, recursos y dinero. Pero no nos debemos confundir. A lo mejor ese hermano lo que está construyendo es una bonita casa, pero sin fundamento. Que cuando venga el tiempo, cuando venga el lobo, sople y sople y sople, esa casa va a desaparecer. Estos hermanos, mis hermanos, este grupo de cristianos que nosotros podemos ver, están en nuestra congregación, son parte del cuerpo de Cristo. Así como dijo Jesús que el trigo y la cizaña van a crecer en conjunto, así igualmente estos tres tipos de cristianos, si podemos llamarlos cristianos, porque literalmente y únicamente lo que son cristianos son aquellos que se comprometen con la obra de Dios, aquellos que lo hacen sí para la gloria de Dios todo, no para vanaglorias propias, y aquellos que saben y están dispuestos que entregarse a la obra de Dios va a tener un costo. Entonces, por ende, los grupos de Ananías y Zafira que querían gloria y los grupos de aquellos que no querían juntarse por ellos por miedo, no son cristianos. Nosotros les llamamos cristianos por un tema educacional, si queremos, de respeto, si queremos decirle. Pero aquí estos tres grupos de personajes están dentro de nuestra iglesia. Y no tan solo dentro de nuestra iglesia, hermanos. También están dentro de nuestra vida. Están en nosotros. Y yo digo, pero ¿cómo es así? Sí, porque nosotros, como nosotros lo catalogamos en nuestra idiosincrasia cristiana, cuando viene el primer amor estamos en todas. Pero el primer amor va desapareciendo. Y ya no estamos en nuestra etapa de enamoramiento de primer amor. Ya pasamos eso. Por la ayuda también. Y muchas veces, por X motivo, por desencanto de la iglesia, por pelea de aquí, por pelea por los cabros chicos, por esto, por qué cosa, tratamos de alejarnos y tratamos solamente de recibir los beneficios sin adquirir el compromiso.
¿Ya? Queremos recibir los beneficios del Evangelio sin adquirir los compromisos. Y lo he visto muchas veces y también en mi vida. Ha pasado eso, de estar en el Evangelio, recibir la bendición de Dios, pero no trabajar mucho, no esforzarme mucho y tampoco que algunos se enteren que soy cristiano. ¿Ya? También está, vuelvo a reiterar, en algunos es más fuerte, más notorio que en otros, está el trabajar para recibir una recompensa, para ser elogiados, para ser bendecidos por otros. De que otros digan, oh, qué buen hermano, qué buen pastor, qué servicial, y recibir esa gloria, esa alabanza, esa admiración por otros. En algunos más latente, a otros le dura más tiempo, a otros le dura nada, a otros lo externalizan, otros solamente quedan su pensamiento, su interna, y amarran ese espíritu de vanagloria. Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros podemos atacar, y es ahí a donde iniciaba este mensaje sobre las decisiones. Nosotros somos los únicos responsables de cuánta entrega le damos a Dios, de cuánta santidad adquirimos para nuestra vida, de cuánto compromiso nosotros adquirimos en la obra de Dios, sin alejarnos sin alejarnos del Señor de la obra, sin llevarlo al extremo del activismo religioso. Porque yo prefiero 1000 veces a alguien que esté cavando para formar su cimiento a que alguien me aparezca aquí todos los días a la hora, está salvada, no tanto, que llegue aquí puntualmente a la hora, a los servicios, pero que no, que converse con ella, con él y vea que no hay fundamento en su vida, que hay dones, pero no hay fruto, que hay manifestaciones, pero no hay intimidad, que hay cristianismo, pero no hay Cristo en su vida. Y eso es lo importante. Estos hombres que decían, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes, y de luego el versículo 14, leemos 15, perdón. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos para que pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ellos y fueran sanos. Volvemos a reiterar, Pedro no pasaba por la calle anunciando, hoy día voy a caminar por Grecia con Istino para que saquen los enfermos para sanarlos. No, su mente no iba a hacer milagros, él predicaba y anunciaba a Cristo crucificado. En consecuencia era manifiesto las señales que Cristo depositaba en su vida, que Dios depositaba en su vida. Pero muchas veces nos quedamos con ese pasaje y con esa frase, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Como que ese fuese la panacea, el clímax del cristiano que tiene que hacer obra. No, eso es consecuencia de la intimidad. Eso es consecuencia porque está Cristo en su vida, por ende, Él manifiesta el cristianismo. Es porque hay evangelio, palabra en su vida, y Él puede pregonar la grata nueva de salvación. Y eso es lo importante. Pero eso es decisión de ellos, es decisión de nosotros. Ellos tomaron la decisión de estar unánimes en el pórtico de Salomón, hablando, escuchando, escudriñando, participando de los cultos y alabando a Dios. Y por consecuencia, Dios los bendijo con estas manifestaciones. Las decisiones en nuestra vida son importantes, porque nosotros vivimos tomando decisiones. En cada minuto, en cada segundo, vivimos tomando decisiones. Una persona que diga, que a mí me diga, no, yo no me preocupo del mañana, es mentiroso. Pero el hecho de ya estar trabajando, estar en un trabajo, esperando una paga mensual, nos da a entender que nosotros no vivimos el día a día. Porque si esa persona espera a fin de mes la plata. Y con esa se distribuye, entonces, y así nadie, un ser humano que diga que vive el día a día no es así, porque él siempre va a estar pensando más adelante. Incluso aquel ermitaño no vive el día a día, no vive el momento. Él se prepara y dice, mañana tengo que ir levantarme temprano para tomar desayuno, tengo que hacer tal y tal cosa, buscar leña, cazar o hacer cualquier cosa. ¿Qué voy a hacer para la 11? Tengo que conseguir algo para tomar 11, ya está pensando en el
futuro. Y así igualmente, mis hermanos. Y en el Evangelio el cristianismo es así. En nuestra disposición, en nuestra actitud, aptitud, conducta que nosotros debemos disponer a los pies de Cristo. Si aquel que sabe más no es porque un día vino la varita, pum, le puso conocimiento, él dispuso, gastó tiempo para saber más. Aquel que se perfeccionó en la guitarra, no, algunos nacen con ese talento, pero se va perfeccionando. Algunos quedaron con el talento innato, otros se fueron perfeccionando, aprendieron a tocar otro instrumento, aprendieron a tocar de mejor forma su propio instrumento, estudiaron para poder afinar o poder agudizar su oído o tener conocimiento un poco más académico en cuanto a la música. Pero es decisión de ellos. Y el Evangelio igual. El Evangelio igual. Y esa vana ilusión que nosotros hemos creado, cuando digo nosotros, los líderes, los pastores, de que dependen de un culto especial para avivar su fuego. Dependen de un culto especial que esté vivo, que esté la manifestación, que esté el poder, que esté la gloria de Dios, para que ahí recién algo mágico ocurra en la persona. No, hermano. Es una decisión constante, una decisión firme. Por eso dentro de los frutos del Espíritu está la templanza, está la constancia, porque nosotros debemos ser constantes, mis hermanos, y es una decisión de nosotros, es una determinación. Dios ya hizo lo más importante por nosotros, que fue salvarnos. Él ya nos hizo santos, ya somos santos delante de Él, y por la eternidad seremos santos. Ahora, ¿cuánta más santidad queremos nosotros? ¿Cuánto más queremos conocer a Dios? ¿Cuánto más queremos empaparnos de Él? ¿Cuánto más queremos ser ocupados por Él para beneficio de su obra? Para que otros sean alcanzados por Dios. Pero para eso hay que tomar una decisión. Hay una frase que tiempo atrás, no sé si fue Chaplin que lo dijo o no la dijo, no sé, pero creo que fue él. Dijo, la base de la improvisación es la preparación. Cuando yo me preparo por algo, sé cómo improvisar en cierto momento. Cuando yo estoy preocupado en oración, en palabras, buscando palabras, preparándome en sus caminos, leyendo ciertos temas dentro del Evangelio, cuando venga alguien a pedirme un consejo o hablarme de ciertos temas, ya sé cómo reaccionar. Ya sé cómo, en el buen sentido, improvisar. No tengo que decir, espéreme, déjeme consagrar, déjeme orar, déjeme prepararme, leer, y ahí voy. ¿Ya? En esa espera, el muerto ya se murió ya. En esa espera ya pasó la vieja, como se dice. Y así igualmente, mis hermanos, si nosotros queremos que Dios nos use, si queremos sentir su presencia en nuestra vida, si nosotros queremos ser instrumentos útiles en la mano de Dios, vayámonos preparándonos y tomemos la decisión de ser instrumentos en sus manos. Porque podemos tener 3 opciones o más, pero aquí en este mensaje son 3 opciones. Ser como Ananías y Zafira, ser como aquellos que están indecisos, simpatizantes, o ser como aquellos que estaban unánimes junto al pórtico de Salomón, sabiendo que hay sobre ellos una prohibición de los gobernantes de no hablar más de Jesús. Pero a pesar de eso, ellos se reunían públicamente, unánimes, para aprender y hablar de Jesús. Es nuestra decisión, mis hermanos, es nuestra determinación en cómo nosotros nos presentamos ante Dios, y que todo lo que hagamos, sea por obra o de palabra o de hecho, sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, lo que puedan, y oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, te agradecemos, mi Dios amado, en esta hora, por tu eterna bondad y misericordia para con nosotros. Hay una alabanza antigua, mi Dios amado, que dice: si antes no te amaba, Señor, ahora sí.
Y muchas veces la cantamos una y otra y otra y otra vez, mi Señor. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. El próximo domingo, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Señor, ayúdanos a tomar la decisión, porque tú nos mandas en tu palabra a amar a nuestros enemigos. Tú nos obligas a amar a nuestros enemigos. Tú nos obligas a amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, mis amados. Y así igualmente tomamos la decisión, mi Señor, ayúdanos a tomar la decisión de amarte a ti y solo a ti, en espíritu y en verdad, Señor. Padre Celestial, que tomemos el compromiso, mi Dios amado, el compromiso de buscarte, de consagrarnos a ti, de buscarte en santidad, en amor y en espíritu y en verdad, mi Señor, por amor y misericordia, te lo rogamos, mi Señor. Ayúdanos cada día. Nuestra humanidad nos lleva, Padre Celestial, a fluctuar en muchos aspectos, en muchos pensamientos, mi Dios amado. Como dijo Juan Calvino, mi Dios amado, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Levantamos ídolos de cualquier cosa. Ayúdanos a tener la determinación de que el único que gobierna nuestra vida sea tú. El único que gobierna nuestro corazón sea tú. El único que gobierna nuestra mente sea tú, mi Señor. De tomar la decisión, cueste lo que cueste, mi Dios amado, de buscarte a ti y solo a ti. Padre Celestial, te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.